Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo more y gobierne en vuestros corazones. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados, es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados, es por vuestra consolación y salud. Aleluya. Amados hermanos, el día de hoy vamos a tocar este tema tan importante que, como podemos ver en la imagen que se muestra en pantalla, es el tema del sufrimiento. Y se hace una pregunta de entrada que probablemente muchos de nosotros nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Y esa pregunta es, ¿por qué sufrimos? A veces nos hemos llegado a preguntar quizás en algún momento, ¿por qué a mí? O probablemente nos hemos preguntado, ¿por qué ahora? ¿Por qué en estos momentos? Estas son preguntas que probablemente no tengan una respuesta inmediata, como nosotros quisiéramos muchas veces tenerla, ya que, como dice la alabanza que acabamos de escuchar, hay veces que no comprendemos lo que sucede y quisiéramos que Dios o alguien nos diera una respuesta en el momento, pero pareciera que ésta no llega. Y en base a esto, y pensando mucho en la situación actual del país, y sobre todo en la iglesia, quisiera tratar de analizar de manera breve el por qué a veces sufrimos. Aunque de entrada quiero mencionar que el hecho de ser cristianos, hermanos, definitivamente no nos excluye de esta realidad. De hecho, también los cristianos sufren, y sufren al igual que todos los demás. Porque, amados hermanos, el ser cristianos no nos exenta de esta realidad. Sufrimos igual que los demás por una razón de ser. Sin embargo, esa razón de ser muchas de las veces no está en nuestra capacidad el poderla responder, o dicho de otra manera, en realidad no lo podemos responder porque no lo sabemos. Porque solamente Dios, que es el solo sabio Dios, es quien puede darnos una respuesta, pero por eso mismo debemos acudir a Él y a su santa palabra para allí buscar de Dios todas las respuestas. Sea bendito el Señor, aleluya. Sin olvidar, claro, que el hecho de llegar a comprender ciertas cosas, del por qué suceden o cuál es su propósito, en realidad no soluciona completamente el problema del sufrimiento, porque aunque una persona comprenda mucho acerca del tema del dolor, por ejemplo, del sufrimiento, por qué sufrimos, o cuál es el propósito de ello, y cuál es su remedio, por así decirlo, aún así, hermanos, el sufrimiento es algo doloroso, el sufrimiento es duro, nunca es fácil. No importa cuánto sepamos del tema, o qué tan documentados estemos, o qué tan bien apliquemos los principios, el sufrimiento es doloroso. Aun cuando entendamos los propósitos y los principios del sufrimiento y conozcamos las promesas del amor de Dios en su palabra, pasar por pruebas nunca es fácil, porque el sufrimiento siempre causa dolor. Sin embargo, el entenderlo desde una perspectiva bíblica, hermanos, nos puede ayudar mucho en los momentos de dificultad. Y al hablar del dolor, por supuesto, no solo nos referimos al dolor físico o a esa sensación no placentera, no grata en nuestro cuerpo, como pudiera ser una enfermedad o un dolor de muelas, si quisiéramos decirlo de alguna manera,
sino que al hablar de el dolor también nos referimos a ese pesar del alma, a ese dolor interior, el cual muchas veces causa tristeza en nuestro interior, ese dolor que no podemos atenderlo como lo hacemos con nuestro cuerpo, el cual si le duele algo, podemos darle, por ejemplo, una pastilla o una inyección, y de algo o de mucho nos puede ayudar, pero al alma no podemos darle una pastilla y ya. No podemos simplemente darle un jarabe o algún remedio humano, sino más bien a nuestra alma debemos tratarla con la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios es el bálsamo precioso para curar todas las heridas de ella. Y al hablar del dolor, por supuesto, no solamente nos referimos a ese dolor, decimos, pero en este caso quiero mencionar que cuando atravesamos por momentos difíciles, como la partida de un ser querido, la cual muchas personas están enfrentando en estos días, amados hermanos, en realidad el sufrimiento que experimentan las personas es tan grande como la medida del amor que le tenían a aquella persona. La medida del amor es la misma medida del dolor que sentimos por tenernos que separar de ellos, pero sin duda alguna siempre habrá una gran diferencia entre los que conocen al Señor y los que no lo conocen, dice la palabra de Dios. Primera a los Tesalonicenses 4, 13 al 14, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y al hablar de los que no tienen esperanza, hermanos, no se refiere a los que tienen religión y los que no la tienen, sino más bien nos está hablando de aquellos que tienen a Cristo en su corazón y por lo tanto tienen la seguridad de la vida eterna con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de aquellos que no la tienen. Amados hermanos, y lo que quiero resaltar de este versículo principalmente es el hecho de que una persona, por ser cristiana, no por eso quiere decir que no sufra, sino como dice el versículo, a lo mejor sufre, pero que no llega a entristecerse como los que no tienen esperanza. Es decir, que aunque seamos cristianos, probablemente llegará el momento de la prueba, llegará el tiempo del dolor, de la tristeza, pero nunca va a compararse el sufrimiento que experimenta alguien que tiene esperanza en el Señor que alguien que no la tiene. Los cristianos también sufren, sí, y también lloran, y también se enferman, pero entonces, hermanos, ¿dónde radica la diferencia? Bueno, pues esta se encuentra en la esperanza que cada uno de ellos tiene, gloria a Dios. A veces oímos hablar de personas que se desalientan porque en momentos de dolor a veces no sienten a Dios cerca de ellos y a veces se han pensado en sacar a Dios de sus vidas. Bueno, yo quiero decirles que el sacar a Dios de nuestras vidas no soluciona el problema del dolor, simplemente quita la esperanza que hay en nuestros corazones. Pero si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, no nos vamos a entristecer como aquellos que no tienen esperanza. Amados hermanos, los cristianos tenemos ese glorioso consuelo de parte del Señor. Entonces, quiero mencionarles, hermanos, por ejemplo, cuando parte un ser querido, por supuesto, hay dolor en el corazón, y es un dolor que no se va a desaparecer de la noche a la mañana, sino que vendrá el consuelo de manera gradual. Y en esto quiero mencionar que muchas veces hemos oído que el tiempo cura las heridas, y eso es verdad en cierta forma, hermanos, pero en realidad es, hermanos, cierto también que más que el tiempo cure las heridas, en realidad el que cura las heridas es Dios.
Es Dios y su palabra, es Dios y su Santo Espíritu, aleluya, porque solamente Él puede llenar ese vacío que queda en nuestro corazón ante la partida de un ser querido. Porque si fuera solamente el tiempo el que curara las heridas, créanme que hay personas que en toda su vida nunca se pueden reponer. Y yo no quiero minimizar el dolor o sufrimiento de nadie, por supuesto. Cuando alguien pasa por un momento difícil, hermanos, Proverbios 14:10 dice que el corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entrometerá en su alegría. Solamente la persona que va jalando la carreta sabe cuánto pesa esta. Pero aún así, hermanos, como dije en un principio, estoy tratando de abordar este asunto desde una perspectiva bíblica, y que aunque estoy seguro de que esto puede ayudar mucho en la parte intelectual, en la parte de nuestra razón, amados, en la parte emocional, solamente el Espíritu Santo puede obrar, porque aunque hay muchas cosas que la razón entiende, aún así el corazón siempre se niega a aceptar algunas de ellas. Pero por eso el Señor Jesucristo nos ha dejado su Santo Espíritu Consolador. Amados hermanos, las palabras de Dios son un bálsamo precioso para nuestra alma, y no hay nada mejor para el consuelo de nuestros corazones, muchas veces abatidos. No hay nada mejor que el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así que pidamos a Dios que cuando escuchemos su palabra, como en este momento, no solamente escuchemos con los oídos del cuerpo, sino también con los oídos del alma, porque solamente así podremos ser fortalecidos en el hombre interior para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, entonces, hablando un poco de las emociones, quiero comentar que definitivamente cada quien responde de manera distinta ante las situaciones que enfrenta en la vida. Hay personas que son más sensibles y hay quienes son más fuertes, pero eso no quiere decir que a unos les duela y a otros no. Simplemente es que cada uno expresa sus emociones de manera distinta. Pero creo sinceramente, hermanos, que aunque algunos sean poco expresivos, pero Dios, que conoce el corazón, amados hermanos, Él sabe lo que realmente van pasando cada uno de ellos. En este caso, hermanos, hay veces que hemos escuchado a personas decir: es que yo quiero más a mi papá que a mi mamá, o viceversa. Y dicen: es que si yo perdiera a mi mamá, creo que me iba a doler más todavía que el perder a mi padre, porque yo he convivido más que con ella que con alguien más. Pero en realidad, hermanos, no es que se quiera más a uno que al otro. No es que se quiera a uno más y que se quiera al otro menos, sino que en realidad son dos cariños distintos los que se tienen, pero a los dos se les quiere igual. Si se pudiera cuantificar el amor, pudiéramos decir que a ambos se les quiere en la misma medida, pero se expresa de manera distinta. Siempre va a ser distinto el amor que se tiene por un padre o por una madre que el amor que se tiene por la pareja o por un hijo o por un hermano, pero todo parte de un mismo principio, todo parte del amor de Dios. Es como si Dios fuera ese gran diamante de donde se desprendieran todas esas piedrecitas diferentes de amor hacia los demás. Pero, amados hermanos, todo viene de Dios. El amor viene de Dios porque Dios es amor, aleluya. Y nosotros podemos amar a las personas porque tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Sin embargo, hermanos, por eso decimos que esto de las emociones tenemos que tratarlo con mucho cuidado y consideración, y ver no solamente el querer aliviar el corazón de una persona con palabras dichas de manera ligera, porque los que no hemos atravesado por una situación de muerte de algún familiar,
como muchas personas lo están pasando en este momento. Y si algunos pudieran estar escuchando este mensaje o lo pudieran escuchar después y saben lo que se siente al pasar por estos momentos de grande dificultad, amados hermanos, realmente nos damos cuenta que a veces pudiéramos nosotros usar frases tan ligeras como las que a veces decimos, pero en realidad no son las más correctas en el momento. Cuando uno no está pasando la misma dificultad, a veces le podemos decir a alguien: mira, no te preocupes, no pasa nada, ten resignación, ya era su tiempo. Y es verdad que nadie se va a ir antes del tiempo establecido por el Señor. La palabra de Dios dice en Job 14:5, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Gloria a Dios. El hombre tiene un límite de tiempo el cual no va a pasar, amados hermanos. Sin embargo, hay veces que las palabras no son las más correctas en el momento cuando se hablan de manera ligera. Si pusiéramos un ejemplo más claro, es como cuando la mamá de un niño fallece y nosotros le decimos simplemente que no pasa nada, que no se preocupe, que aunque se murió su mamita, pero aún así que no esté triste porque le vamos a comprar un carro. Bueno, muy probablemente en ese momento lo que el niño quiere no es un carro en realidad, sino que lo que ese niño quiere es tener a su madre a su lado, gloria a Dios. O como cuando una joven pierde a su esposo y nosotros le decimos: no te preocupes, mira, es que tú eres joven y bonita y te vas a encontrar otra persona que se case contigo. Y en ese momento ella pudiera decirnos: pero es que yo no quiero otra persona en mi vida, sino que yo quiero a la que yo tenía, gloria a Dios. Entonces, hermanos, las palabras de consuelo en el momento de duelo son muy importantes, pero sobre todo que estas palabras sean las que se encuentran en la preciosa palabra de Dios, porque entonces traerán reposo al corazón afligido. Como cuando el Señor Jesucristo, al anunciarle su partida a los discípulos y al ver que sus corazones se habían entristecido por la palabra que les dijo, San Juan 13:33, hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir, así digo a vosotros ahora. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, veamos que lo primero que les dice el Maestro a cada uno de sus discípulos es que no tengan miedo, que no se turbe su corazón, que crean en Dios y en sus palabras, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Y luego les habla de la casa de su Padre. Y notemos que aunque es más que evidente que les estaba hablando del cielo, porque esa es la casa de Dios, como cuando oramos y decimos nosotros: Padre nuestro que estás en los cielos, es porque reconocemos que ese es el hogar de nuestro Padre eterno. Amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo les habla
a sus discípulos, Él les dice, amados hermanos, en la casa de mi Padre, porque Él quería, hermanos, que nosotros entendiéramos de la familiaridad que nosotros debemos tener con ese precioso lugar que es el cielo. Pero Él no dijo el cielo, sino la casa de mi Padre, porque la casa del Padre siempre representa un lugar donde nosotros podemos llegar con confianza, a diferencia de cualquier otra casa, porque esa es la casa de nuestro Padre o de nuestros padres. Muchas veces yo le echo esta observación a mi esposa cuando ella me dice, vamos a ir a tu casa. Ella dice que es mi casa cuando se está refiriendo a la casa de mis padres, que se encuentra en Ecatepec. Lo que ella quiere decir cuando se refiere a mi casa en realidad es a la casa de mis padres, que está en aquel lugar a donde yo crecí. Y de hecho ahí podemos llegar cuantas veces querramos y siempre seremos bien recibidos. Y esto es lo que quería transmitir el Señor Jesucristo a sus discípulos. Amados hermanos, Él les dice, allí en la casa de mi Padre, allí hay muchas moradas para cada uno de nosotros. Pero no solo eso, sino que allí en ese hermoso lugar no solamente hay moradas y no solamente es un lugar especial, sino que allí está nuestro Padre Celestial. Por eso dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Y les hace saber que lo glorioso de aquel lugar, en realidad, hermanos, no son las calles de oro y el mar de cristal o sus puertas de perlas, sino por sobre todas las cosas que allí estaremos con nuestro amado Señor Jesucristo por toda la eternidad. Gloria a Dios. Todo eso les menciona en este capítulo. Les dice, no se preocupen, allí en la casa de nuestro Padre, allí hay muchas moradas y allí nos está esperando con los brazos abiertos nuestro glorioso Rey, nuestro glorioso Señor y Dios Jesucristo. Aleluya. Y amados hermanos, por eso el apóstol Pablo dice a los colosenses que a nosotros el Señor quiso hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La gloria de este misterio es que Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria. La esperanza de ir a la gloria en realidad es la esperanza de estar un día con nuestro Señor y Salvador Jesucristo por toda la eternidad. Porque de hecho, hermanos, si Jesús no estuviera en aquel lugar, entonces nosotros tampoco deberíamos anhelarlo. Pero Jesucristo está allí y nos ha preparado lugar, y este lugar no lo fue a preparar apenas, sino como dice Mateo 25:34, entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Gloria a Dios. Este reino ya estaba preparado desde la fundación del mundo, porque no es otro lugar sino la casa de nuestro Padre Celestial, y Él habita allí desde la eternidad. Amados hermanos, yo sé que algunos al pasar momentos de dificultad nos podemos llegar a preguntar, pero si Dios es amor, ¿por qué permite que sus hijos sufran? Fíjense, hermanos, yo creo que a lo mejor hasta nosotros en ocasiones nos lo hemos llegado a preguntar, pero lo primero que tenemos que saber es que definitivamente hay cosas que no vamos a comprender hasta que estemos en la presencia de nuestro Dios. Y la respuesta final a esa pregunta definitivamente solamente el Señor nos la puede dar,
Pero aunque al presente no entendamos todas las cosas que Dios hace, eso no quiere decir que no podamos confiar en Él o que tengamos que desanimarnos, sino más bien que podemos confiar en la sabiduría de Dios, ya que así como nuestros hijos, a veces ellos no entienden todo lo que nosotros hacemos como padres, pero nosotros lo hacemos porque sabemos que es lo mejor para ellos. Cuánto más nuestro Padre eterno, amados hermanos, Él sabe lo que es mejor para nosotros, y aunque a veces nosotros no entendamos muchas de las cosas que Él hace, porque nuestra mente es finita, pero nuestra confianza está en Él, que la mente de Dios es infinita. Y un día, amados hermanos, en la presencia del Señor, todas las cosas que hoy no entendemos, un día se han de aclarar. Hoy conocemos en parte y en parte profetizamos, pero dice la palabra de Dios que vendrá un tiempo cuando venga lo que es perfecto, y entonces lo que es en parte será quitado, y ahora a lo mejor conocemos en parte, pero entonces conoceremos cómo fuimos conocidos de Él, cómo fue el plan perfecto de nuestro Dios. Y cuando eso suceda, hermanos, créanme que no vamos nosotros a reclamarle a nuestro Padre Celestial y no le vamos a decir por qué permitió que sufriéramos, sino al contrario le vamos a decir: gracias, Señor, porque a pesar del sufrimiento tú nos estabas perfeccionando a cada uno de nosotros y tú nos estabas moldeando para ser cada vez más a tu parecer. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, eso es en primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué Dios permite que suframos? Bueno, recordemos, hermanos, que lo que nos pasa en esta tierra, en realidad mucho tiene que ver con el hecho de que vivimos en un mundo caído. Y este mundo caído en realidad no es lo que Dios quería originalmente para sus criaturas. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. De modo, hermanos, que gran parte del sufrimiento que experimenta la humanidad en realidad tiene que ver con el hecho de que este no es el mundo que Dios planeó para sus hijos, sino el mundo que ha sido contaminado con el efecto del pecado. Y el pecado fue el que trajo muerte, dolor y sufrimiento al mundo. Ahora, hermanos, por supuesto, yo no quiero desconectar a Dios de ninguna área de nuestra vida. Yo no quiero decir que en última instancia Dios no tiene nada que ver con el hecho de que suframos o de que haya sufrimiento en el mundo, porque sería similar a decir que Dios no tiene control sobre todas las cosas que pasan en el mundo. Más bien, quiero decir que en realidad Dios no es el causante del sufrimiento en el mundo, sino el pecado es el que causa el sufrimiento, ya que Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron. Y como todos pecamos, el pecado ha hecho estragos en la humanidad, las guerras, el hambre, los robos, etc. Todo esto ha traído tristeza, sufrimiento y miseria al mundo. El pecado trajo consigo la enfermedad y así muchos males más que pudiéramos nombrar. Y probablemente algunos se pregunten, porque podemos decir que el pecado trajo sufrimiento a nuestras vidas, sí. Y alguien pudiera decir, bueno, ¿y qué hay de los que sufren injustamente? Porque yo sé que no todo el que sufre es porque comete un pecado directamente. Hay personas, por ejemplo, que sufren por el pecado de otros.
Hay personas que sufren, por ejemplo, aquellos niños que padecen de hambre por un padre desobligado que los ha abandonado, o porque se gasta el dinero con amigos o con mujeres. O hay aquellos niños que nacen con SIDA porque sus padres no se cuidaron. Pero entonces queremos señalar, hermanos, que aunque alguien no sufra por su propio pecado, en un mundo caído como en el que vivimos, muchos sufren por el pecado de otros. Pero aunque haya sufrimiento directo por el pecado nuestro o por el pecado de otros, si algo podemos estar seguros, hermanos, eso es que Dios, hermanos, no es el que trae el sufrimiento al mundo. Dios no es el que le está disparando a las personas, ni tampoco Dios es el que está en contra de que las personas puedan tener alimento, sino que es la malicia y la avaricia del hombre la que ha causado todo esto. Sin embargo, todo esto está bajo el control soberano de Dios. Y creo que podemos darle gloria a Dios por ello, hermanos. Podemos descansar en esta gloriosa verdad. Todo está bajo el glorioso control de nuestro Padre eterno, porque si bien Dios no es autor de pecado, Santiago 1:13 al 14 nos dice que Dios ni puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Dios no forza a nadie para que peque, sino que cada uno peca por su propia mala concupiscencia. Pero aunque Dios no le ordene al hombre que cometa pecado, pero aún así, Él gloriosamente puede usar aún el pecado para traer un bien a nuestras vidas. Y por eso dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto incluye tanto las buenas como las malas. Amados hermanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, aun esas que nos causan sufrimiento, aun esas que no entendemos y que no le hallamos, amados hermanos, una razón de ser. Pero el Señor sabe todas las cosas y por eso le damos la gloria a Él. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, lo sabemos primeramente por el testimonio de las Escrituras, porque tenemos fieles testimonios en la palabra de Dios que el Señor nos dejó para nuestro consuelo, como leímos en 1 Corintios 1:6, que si somos atribulados es por vuestra consolación y salud. Amados hermanos, si somos atribulados es para consuelo de los demás, y si somos consolados también es para consuelo de los demás, para que de la misma manera que Dios nos ha consolado, o con la consolación con que somos de Él consolados, nosotros también podamos consolar a los que se hallan en distintas tribulaciones o similares a las nuestras. Fíjense que tenemos, por ejemplo, el caso de José. Tenemos ese testimonio glorioso, amados hermanos, el cual sabemos que José, él fue vendido por sus hermanos, él fue encarcelado injustamente, él fue olvidado en prisión por alguien que dijo que iba a ayudarle. Pero todo esto, hermanos, aunque fue una acción mala de parte de sus hermanos para con él, pero dice Génesis 50:20 que aún así Dios todo esto lo estaba encaminando a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Dios quería preservar a la familia de Jacob, pero para eso iba a salvar también a toda una nación. Y por eso, hermanos, salvó a José, y por eso salvó a Egipto, porque Él quería, hermanos, salvar a su pueblo y que en Él se cumplieran sus promesas. Y por eso hoy decimos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 11:33,
Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, aleluya. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. A lo mejor sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos que los nuestros, pero aunque no lo entendamos todo en su totalidad, hermanos, pero lo que alcanzamos a comprender nos lleva solamente a decir: cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es tu sabiduría. Tú eres el solo sabio Dios, aleluya. Y así podemos, hermanos, mencionar muchos casos más, como el de Job, como el de Esther, en los cuales podemos ver cómo Dios en su providencia iba a utilizar aún el pecado del hombre para traer un bien a su pueblo. Pero si pudiéramos citar un caso más claro acerca de todo esto, de cómo Dios a veces permite el sufrimiento en nuestras vidas, porque Él tiene buenos propósitos en última instancia, podemos verlo en el mismo sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual, amados hermanos, dice Hechos 4, 26 al 28, citando el Salmo número 2, que ciertamente se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que había de ser hecho. ¿Y qué debía ser hecho? Que el Señor Jesucristo muriera por los pecadores. Ahí, hermanos, vemos la gracia de nuestro Dios, pero podemos ver entonces que allí hubo participación de muchas personas para hacer lo que Dios había determinado con anticipación por su propio consejo. Es decir, Dios le permitió al hombre expresar su pecado libremente, a Judas el traidor, a Herodes y a Poncio Pilato, a los gentiles y al pueblo de Israel, pero en realidad todo era un plan de Dios. Amados hermanos, Dios todo lo estaba encaminando a bien de toda la humanidad, y Él pudo usar aún el pecado de esas personas para traer bien a nuestras vidas. Él pudo usar aún ese sufrimiento que causó el pecado de otros para traer un bien al mundo entero. Y eso no quiere decir, por supuesto, que aquellos hombres no tuvieron la culpa, sino que ellos fueron responsables de sus actos, pero Dios pudo usar aún el mal de sus acciones para traer un beneficio tan grande al mundo entero. Pero lo que quiero señalar es que Dios, hermanos, así lo había dispuesto. Dios así lo había planeado. Y menciono esto porque cuando a veces parte un ser querido de nuestro lado y nosotros nos dolemos, muchas veces nos llegamos a cuestionar muchas cosas, como: es que si yo hubiera estado allí, si no lo hubiera llevado a tal parte, o mejor lo hubiera atendido en otro hospital, entonces mi familiar no hubiera muerto. Pero la verdad, hermanos, es que si Dios ya había dispuesto algo, en realidad no había nada que lo pudiera impedir. Y así lo hubieran llevado al mejor hospital, o aunque estuviéramos en casa, Dios es soberano, aleluya. Y lo que nosotros tenemos que hacer más bien es pedirle a Dios que nos ayude a comprender sus designios, amados hermanos, y sobre todo a vivir con sabiduría cada día que Dios nos concede en esta tierra con cada uno de nuestros seres queridos, aleluya, para que cuando llegue el momento de la partida, amados hermanos,
no haya en ninguno de nosotros cargo de conciencia. Solamente recordemos, Dios es soberano, pero Dios no es caprichoso. Y si Dios se lleva a alguien, a algún ser querido, hermanos, no es por el hecho de que Él no sepa lo que hace, o que nosotros sepamos más que Él, sino que Él sabe bien todas las cosas y sabe lo que sufrimos cuando alguien se va, pero también sabe que aún así, hermanos, su gracia siempre nos va a ayudar. Quiero terminar, hermanos, esta predicación. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:13, que no nos ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar, antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos aguantar. Hermanos, lo que este texto nos quiere decir es que en realidad Dios nunca nos va a mandar una prueba que sea mayor que su gracia. Si manda la prueba, también nos dará la salida para que podamos aguantar. Y es más, si soportamos, no es por nuestras propias fuerzas, sino más bien porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora lloramos, hermanos, y estamos tristes, pero ya pronto viene el día en que todo esto se va a terminar, y cuando esto acontezca, entonces ya nunca más vamos a sufrir y a llorar, sino que Dios limpiará toda lágrima de nuestros ojos y la muerte no será más. Aleluya. Amados hermanos, no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, y estas palabras son fieles y verdaderas, dice el Señor. Aleluya. El sufrimiento es algo real y no lo podemos evitar, para bien o para mal, hermanos. El sufrimiento es algo que ha acompañado al hombre durante todo su peregrinar por esta tierra. Pero un día, hermanos, que hoy está más cerca que cuando creímos, un día se va a terminar. Pero, por supuesto, esto será una realidad para mí y para ti que me estás escuchando. Si hoy rendimos nuestras vidas al Señor y Salvador Jesucristo y le reconocemos como el único que nos puede librar del justo juicio de Dios. Así que, hermano, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy te invito, ábrele tu corazón a Él. Y dulce paz tendrás, aleluya, y no tendrás que preocuparte de sufrir aquí, sufrir después de esta vida, sino que puedes esperar, podemos esperar que después de esta vida, lo único que nos venga de parte de Dios sea el consuelo eterno. 2 Timoteo 2, del 11 al 12, palabra fiel es esta. Hermanos, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Así que la decisión es nuestra. ¿Dios puede quitar el sufrimiento? Sí, hermanos, definitivamente, pero por alguna razón no lo hace. Porque de este modo también ha querido hablar a la conciencia nuestra. Dios puede quitar el sufrimiento, sí, pero lo ha permitido para moldearnos y ser cada vez más como Él es. Dios puede quitar el sufrimiento, sí, pero lo ha permitido para que algunos se arrepientan y a otros para que se sensibilicen con los que sufren, para que lloren con los que lloran, y a otros más para que no pongamos nuestras estacas aquí en la tierra donde hay dolor y pena, sino para que elevemos nuestra fe y nuestra vista al cielo y anhelemos con más denuedo las cosas de arriba que las cosas de esta tierra. Así que hoy preguntémonos, hermanos, estamos sufriendo, pero ¿cómo estamos respondiendo al sufrimiento? ¿Y cómo debiéramos responder?
y sobre todo qué hemos aprendido de esto. Porque el sufrimiento, hermanos, puesto en las manos de Dios puede ser de bendición para nuestras vidas, pero en las manos del mundo solamente obra muerte. Así que si la prueba de nuestra fe, hermanos, hoy puede obrar algo que traiga gloria al nombre de nuestro Dios, pues hagamos, hermanos, que el sufrimiento sea un medio para glorificar a Dios en nuestras vidas y confiemos en Él. Pero nunca, nunca, amados hermanos, dejemos de confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es nuestra respuesta? ¿Manifiesta fe y amor a Dios y a los otros? ¿Y un carácter similar al de Cristo? Pues si es así, que sea solamente para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz de Dios more y gobierne en vuestros corazones. Yo seguiré.